listo, qué hay que hacer, cómo se tiene que ordenar, y quisiera como aclararles algunas cosas que han cambiado y que son como nuevas. Lo primero que quiero saber antes de que empecemos es, cuando un paciente llega con un dolor torácico, ¿uno qué hace? Un EKG. ¿En cuánto tiempo tiene que hacer el electro? Y tiene que estar interpretado. No importa, díganme para yo saber más o menos qué tan perdidos estamos. ¿Cuánto? 90 minutos. 10 minutos. Bueno, después de que yo hago el electro y lo interpreto, ¿qué hago con el paciente? ¿Qué le pongo? Oxígeno. ¿Qué más? Asa. ¿Qué más? Morfina. ¿Qué más? ¿Y morfina quiere sí, a quiénes no? Listo, ¿qué más? Monos de morfina, en oxígeno, en asa, atorvastatina y ECA. El isortil. ¿Cómo se pone el isortil? ¿Cómo? Sublingual. O se lo toma con agua. O lo mastica. Sublingual. ¿Cuántas dosis? 5 para cada 5 minutos. Ajá. No me acuerdo la hora. No importa. Pero se suma cada 5 hasta llegar a 15 minutos. Eso se puede poner todas las que el paciente necesite. No tiene un tope. Tres pastillas. O sea, casi como 3 dosis. Pues. No sabemos de cuánto, pero 3 dosis. ¿Qué más? ¿Qué más le pongo a un infarto? ¿Cómo? ¿Qué más? No más. ¿Qué más se les ocurre? Asa. Ah, bueno, ¿asa cuánto se pone? 300. ¿Y si yo ya estaba tomando aspirina? Me dan 300. Bueno, ¿qué más? Clopidogrel. ¿A todos? No sabemos. ¿Cuánto de clopio? Ay, estoy súper feliz. Bueno, van a aprender hoy un montón. Dice la profesora. Entonces, ¿ya habían leído alguna vez síndrome coronario agudo? Sí. O sea, se supone que con esto nos íbamos a graduar y vamos a tener celular. Sí. Bueno, después de esto me voy a sentir muy feliz. Entonces, síndrome coronario agudo. Lo primero es que cambió la definición de síndrome coronario agudo de infarto agudo de miocardio. Para el que le guste esto, se llama tercera definición de infarto. E hizo la salvedad de definiciones distintas. Cuando yo estudié medicina en pregrado, a mí me enseñaron que había infarto subepicárdico, subendocárdico, luego me tocó el cambio a por ST y sin ST, y para mí el que estaba infartado era el que tenía cambios electrocardiográficos por elevación del ST, o el que el electro no tenía nada más, pero había elevado troponinas. La tercera definición de infarto asume que yo tenga biomarcadores elevados de más del 99% por encima del límite superior de normalidad. ¿Listo? O sea que tenga troponinas, el PKM, hay muchos marcadores, pero en general biomarcadores es troponina, que es lo que tenemos. ¿Listo? Que tenga síntomas de isquemia referidos como el dolor característico de infarto. Que tenga cambios en el segmento ST o que tenga un bloqueo de rama izquierda. Antes asumíamos que el que tenía bloqueo de rama izquierda había que pensar en infarto, pero esto realmente no estaba definido dentro de infarto, hasta esta última definición. Que tenga ondas Q patológicas, que tenga una evidencia por imagen de pérdida de miocardio o anomalía en la motilidad, es decir, que yo tenga un ecocardio que tenga trastornos de la contractilidad segmentaria, que es el hallazgo característico del ecocardio en un paciente que tiene cardiopatía isquémica. O que yo tenga un trombo intracoronario que se visualice en una angiografía o en una autopsia. Estas técnicas por imagen, como yo les decía que eso han ido evolucionando mucho, últimamente hemos tenido nuevas definiciones que han tratado de involucrar esas nuevas técnicas de imagen dentro del diagnóstico. ¿Listo? Entonces, cualquiera de estas condiciones con los biomarcadores elevados es la definición de infarto. No solamente los cambios en el ST, sino el bloqueo de rama izquierda, los síntomas de isquemia, las ondas patológicas, la evidencia por imagen o el trombo intracoronario. ¿Listo? No me vayan a hacer quedar mal. Recuerden que hay 5 tipos de infarto. ¿Sabían eso?
5 tipos de infarto. Ay, me perdono. Cami, yo ya le ordené todo el trasplante y ya hablé con el profe. Sí. Ya el paciente sabe, lo llamamos esta mañana. Bueno, chao. Entonces, tipo 1 es el infarto que todos conocemos como infarto, que es donde hay una erosión de la placa, se rompe y se obstruye el flujo. ¿Listo? Tipo 2 es el infarto que ocurre porque hay un desbalance entre la demanda de oxígeno y la entrega. Por ejemplo, un paciente que tiene una anemia grave porque tuvo un choque por sangrado masivo puede generar síntomas de isquemia, hay un desbalance en la entrega de oxígeno, puede haber aumento de las troponías e incluso cambios en el electrocardiograma y ser secundarios a eso. ¿Listo? Igual que un paciente, por ejemplo, con síncope o con un estatus convulsivo. ¿Listo? El paciente con infarto tipo 3 es el paciente que tiene síntomas sugestivos de isquemia, pero que presentó muerte súbita, o sea, el que llega muerto al servicio de urgencias, pero que antes de presentar el paro tuvo opresión torácica que fue evidenciada por el acompañante que estaba con él. El tipo 4 es el paciente que tiene el 4A, un infarto, un dolor torácico posterior a una PCI, pues a una coronariografía percutánea, o el 4B cuando yo documento que se trombosó un stent que yo ya había puesto en mi paciente. Y el tipo 5 es el infarto que ocurre posterior de una cirugía cardíaca o durante la cirugía cardíaca. Este tipo 2 se me olvidaba decirles que también puede ocurrir en el contexto de un posoperatorio de una cirugía grande, así no sea cardíaca. No sé, el paciente que le hacen una toracoscopia porque tiene alguna otra cosa, o una laparotomía porque tiene alguna otra cosa, listo. Es muy común, por ejemplo, en los pacientes que llegan con disección de aorta o con urgencias vasculares, que le falta flujo y que pueden generar infarto, listo. Y hay uno que se ha llamado injuria, pues, o daño. Injuria, ese término en español no existe, pero nosotros lo inventamos para que cuadrara. Y es cuando el origen es multifactorial. Y tengo cambios en la troponina que varían dependiendo de lo que yo necesito para el infarto, pero que el paciente tenía un stent que se trombosó, pero además tuvo un sangrado, pero además, ¿sí me entienden? Que no podemos, como con claridad, identificar cuál de esos es. Desde ahora en adelante, cada vez que ustedes vean un infarto, bien bonitos van a poner, ¿es un infarto de qué tipo? Listo. Además de si es con elevación del ST o sin elevación del ST. Entonces, el paciente que llega con dolor torácico, ya sabemos que lo podemos clasificar como infarto con elevación del ST, que es aquel que tiene una elevación del ST de más de 20 minutos. Ay, ¿cómo así? O sea que si yo elevo el ST y le repito el electro a los 5 minutos a mi paciente y ya no tiene elevado el ST, es un infarto con elevación del ST. Llegó con una elevación del ST. ¿Listo? Y ustedes, muy juiciosos, lo dejaron monitorizado. Y volvieron y le tomaron el electro a los 5 minutos. ¿Por qué? Porque, no sé, porque se saturó, porque se le bajó la presión o porque dijo que tenía otra punzadilla. Y ustedes le hacen el electro y ese paciente ya no tiene elevación del ST. ¿Es un infarto con elevación del ST o sin elevación del ST? Sin elevación del ST. Sin elevación del ST. ¿Qué pasa? Que es una elevación del ST, que es no ST, pero de alto riesgo, porque en algún momento elevó el ST. Ese paciente igual hay que remitirlo. ¿Listo? Pero el tratamiento es distinto. El no ST es el paciente que tiene una elevación no sostenida, o sea, ese que dura menos de 20 minutos, que tiene una elevación transitoria, o sea, que vuelve otra vez a la normalidad y no se eleva. El paciente que tiene inversión de las ondas T, o que tiene ondas T planas, o que se pseudonormalizó las ondas T, o incluso que el electrocardiograma puede ser normal, pero que tiene un dolor torácico que es típico y que tiene biomarcador positivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago con un paciente que tiene sospecha de infarto? Lo primero es que evalúo que el dolor torácico sea característico de un infarto. ¿Cómo es el dolor torácico de un infarto? Opresivo, ¿qué más? Irradiado. ¿Dónde empieza? Para poder decir en dónde se irradia. Precordial. ¿Saben dónde está el precordio? ¿Dónde se irradia? ¿O qué más? ¿Brazo qué? Izquierdo. ¿Y qué más? Hombro. O escápula. ¿Y qué más? Epigastrio. Si dan epigastrio, yo qué debo pensar. Inferior. Bien. ¿Qué más? Disnea. Diaforesis. Asústese, pues, si quiere. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? Inmediatamente llega a la urgencia, yo lo primero que hago es que electrocardiograma y le tomo los paraclínicos para definir si tiene un infarto con elevación del ST o un infarto sin elevación del ST.
Si tiene elevación del ST, trato como elevación del ST. Si no, yo puedo estar en el contexto de un no ST o una angina inestable, ¿sí o qué? ¿Cómo lo diferencio? Con la troponina. Si mi troponina es positiva, tengo un infarto sin elevación del ST. Si mi troponina es negativa, tengo una angina inestable. ¿Listo? Manejo médico inicial, que es lo que quiero que aprendan hoy. Cómo viene, cuánto viene y cuánto le van a poner al paciente. Y decidir cuál es la estrategia de repercusión para poder saber qué paciente tiene que remitir urgente y qué paciente no. ¿Listo? Entonces, este cuadrito es de la revista española de cardiología de las últimas guías. Es súper bonito porque explica cómo a medida que van generándose como ciertas características del dolor, del electro y de las troponinas, el diagnóstico de infarto se hace más probable o menos probable. ¿Listo? Lo primero que quiero que aprendan es que a todos nos enseñaron que el dolor opresivo retroesternal irradiado al brazo izquierdo era el que más probable era de infarto. Resulta que no. El dolor que es más sugestivo de infarto, con más alta probabilidad, o LR, que era ese valor que yo les contaba estadístico, que más pesaba para infarto, es el dolor que se produce a nivel retroesternal y se irradia a ambos brazos. El dolor retroesternal irradiado a ambos brazos es el que más es característico de infarto. ¿Listo? Y luego le sigue la localización hacia la mandíbula o hacia el epigastro, luego hacia la mandíbula y por último el dolor localizado. Este puntico de localizado es el dolor que se reproduce a la palpación. ¿Cuánto porcentaje de pacientes que ustedes imaginan que llega a urgencias con dolor que se reproduce a la palpación pueden tener infarto? ¿Cuánto? Poquito, ¿se imaginan? Pues no, hasta el 40% pueden estar infartados y tener dolor a la palpación. ¿Por qué les digo eso? Porque todos hacemos lo mismo. Estamos en el pueblo y llega la señora aquí súper ansiosa y llega diciendo, tengo un dolor en el pecho horrible, y ustedes ponen dolor a la palpación, ni siquiera le hacemos electro y le clavan ahí el matrimonio, la dexametasona y el diclofenac. Así pasa siempre. ¿Qué? Porque lo que tiene es una condritis. Pilas, que el dolor a la palpación no descarta que sea un infarto. ¿Listo? El electrocardiograma, pues entre más elevación del ST tenga, pues más probable que se trate de un infarto con elevación del ST. Pero yo puedo tener infradesnivel del ST o puedo tener un electro completamente normal. ¿Listo? Entre más normal esté, pues menos probable que se trate de un infarto. Las troponinas. Las troponinas son un biomarcador de daño cuantitativo de infarto. Es decir, entre más alta tenga yo la troponina, más daño del miocardio tengo. ¿Listo? Y menos probabilidad está ahí de que yo tenga elevación de troponinas por otra causa que ya vamos a ver cuál es. Recuerden que uno puede ir por dolor torácico que no sea de causa cardíaca. Es más, lo más común es que yo vaya por un dolor torácico y que lo que tenga no sea un infarto. Pero obviamente hay que pensar en orden de lo que más mata a lo que menos mata. Y por eso lo primero que descartamos es que el paciente no esté infartado. Y después nos vamos a buscar otro. ¿Listo? Entonces, tengo una angina típica. ¿Qué es una angina típica? La angina que aparece en reposo con las características que ya dijimos y que tiene una duración superior a 20 minutos. O que yo tenga una angina increciente. ¿Saben qué es una angina increciente? Es la angina que antes se producía con caminar 5 cuadras y ahora solo con salir del baño a la cama le da angina. O sea que viene empeorando en su cuadro clínico. ¿Listo? Y angina que sea nueva, pero que tenga grado 3 según la escala de Canadá. Ya les voy a mostrar cuál es la escala de Canadá. Esta angina nueva no es el paciente que va caminando y que yo soy súper sano, subo todos los días al Pueblito Paisa. Y a veces, ya en los últimos 2 meses, cuando subo al final del Pueblito Paisa, me da un dolor torácico. Yo creo que la mitad del Pueblito Paisa también me da dolor torácico. Entonces ese dolor hay que estratificarlo bien, ¿listo? Que realmente se considera una angina nueva. Y es que sea en la escala de Canadá 3. ¿Qué es la escala de Canadá? Entonces la escala de Canadá es 1, 2 y 3. 3 es que tenga limitación marcada de la actividad física y que aparece a la 1 o 2 cuadras o al subir un piso en escaleras. ¿Listo? Esto se considera una angina importante. Si yo tengo una angina que no limita la actividad normal o que solo aparece con esfuerzos extenuantes como subir el cerro, por ejemplo, no es una angina característica o típica. ¿Listo? Si aparece con la actividad clínica leve, al subir escaleras, al andar rápido, pero que mejora rápidamente con el reposo, tampoco es una clásica pues, o típica. Y la tipo 4 es cuando definitivamente el dolor aparece incluso en reposo y el paciente no puede hacer ninguna actividad. O sea, todo el que esté por encima
encima de 3 o 4 se considera una angina realmente importante. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una angina típica por estas 3 condiciones, ¿cuáles son las 3 condiciones? Más de 20 minutos, increciendo o de nueva aparición que sea escala de Canadá, más de 3. ¿Listo? Tengo un síndrome coronario probable. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Tomo un electrocardiograma. El electrocardiograma me muestra elevación del ST, es un infarto con elevación del ST. Si no tiene elevación del ST, hago troponinas. Si mis troponinas están positivas, tengo un infarto sin elevación del ST. Si están negativas, tengo una angina inestable. ¿Listo? Si tengo un electro que no es diagnóstico y las enzimas son negativas, observo 2 horas. Si mi electrocardiograma sigue sin estar diagnóstico, pues sin darme un diagnóstico y el control enzimático es negativo, entonces yo ya lo que debo pensar es en hacer una prueba de estratificación para mirar cómo está mi paciente. Y eso es otro tema completamente distinto. ¿Listo? ¿A quién le hago perfusión? ¿A quién le hago prueba de esfuerzo? Eso es otro tema completamente diferente. ¿Listo? Entonces, el electrocardiograma, lo primero que tenemos que aprender es a saber qué es realmente elevación del segmento ST. No toda elevación es elevación del segmento ST. Si yo tengo menos de 40 años, una elevación importante del ST es el que tiene más de 2.5 milímetros en las derivadas contiguas, o tiene más de 2 en los pacientes que tienen más de 40 años. En las mujeres, en B2 y B3, más de 1.5 milímetros o más de 1 milímetro en cualquier otra derivada. Esto siempre y cuando yo no tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo o bloqueo de rama izquierda. ¿Listo? ¿Qué son derivadas contiguas? Eso. ¿Qué son? B1, B2, B3, esos son derivadas contiguas. Listo, que estén en la misma cara, que ya vamos a ver. O que sean de 2, de 3 a BF, porque están, ¿en cuál cara es eso? Inferior. ¿O cuál más se saben? ¿Qué más caras hay? B1, B2 es qué? B3, B4 es qué? ¿Y entonces B1, B2 qué? Otro septal. No, B1 y B2 es septal, B3 y B4 anterior. B5, B6 y ABL. Lateral, muy bien. Entonces, ¿qué hago yo? El electrocardiograma es súper importante que ustedes lo tomen siempre en presencia de dolor y en ausencia de dolor, para poder que observen cómo son los cambios que se van dando en el paciente. Miren que lo más importante es que recuerden que cada derivada que ustedes tengan comprometida va a mostrar o va a referenciar cuál es la arteria que está comprometida y cuál es la cara que está mal. Y por eso es importante que recuerden las caras y las derivadas contiguas. ¿Listo? Y que si ustedes ven un cambio en una cara, pues deberían ver ese cambio recíproco en la cara como del espejo. ¿Listo? Entonces, este es el diagnóstico dependiendo de la localización. ¿Listo? Entonces, recordemos, pues eso es del electrocardiograma, cómo se ponen las derivadas, ¿cierto? Que es lo que ejemplifican. En general, anterior es B3 y B4, ya vamos a hablar de B1 y B2. Las laterales son B5, B6 y ABL, y las inferiores son D2, D3 y ABL. Hay una condición especial, y es que cuando yo tengo alteraciones en B1 y en B2, si bien esta habla de compromiso septal, obliga siempre a hacer derivadas derechas para descartar que no vaya a tener un infarto derecho. ¿Listo? ¿Qué tiene este? Ustedes ya saben electro, sí, claro. Bueno, ¿qué tiene este electro? Bueno, empecemos. PQRST, 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 sí, ok, ritmo sinusal, 300, 150, 175, más o menos como 75 de frecuencia cardíaca, sí, ok, parece regular, sí, parece regular, listo, ya saqué mucho. ¿Qué ven raro? Díganme qué ven raro. Elevación del ST, ¿en dónde tiene elevación del ST? B3, B4, listo, ¿dónde se mide la elevación del ST? ¿Cuál es la línea basal de la elevación del ST? O sea, a partir de cuál yo digo que ahí está alto o que está bajo. Punto J es el que se baja o se sube. Pero la referencia, ¿cuál es? ¿Qué segmento es la referencia? Pero si me entienden la pregunta. O sea, ustedes me están diciendo que esto está alto. Listo. ¿Cuál es la línea normal de este paciente? O sea, está alto por encima de quién. ¿Cuál es el segmento que miran para saber que esa es la línea normal? No, pero no como derivada en cuál, sino del trazado electrocardiográfico
por encima de cuál ustedes miden para decir está alto o está bajo. ¿Sí me entienden? ¿Cuál es la línea isoeléctrica? ¿O nunca se había preguntado eso? Y si yo tengo un PR deprimido porque tengo una pericarditis por infarto, ¿qué? Porque eso puede pasar, que yo tenga el PR para abajo y que entonces me den, que es lo que todos miramos, este pedacito. Entonces a partir de este pedacito, ¿sí o qué? De la P por R. Entonces se cuentan de aquí para arriba cuánto está elevado. Y si este PR está abajo, entonces eso me sobreestima el ST. Listo. Entonces primero, la línea isoeléctrica es la ST, no el PR. Porque la ST no se altera en esas otras cosas. ¿Listo? Se mide si está encima o abajo a partir del segmento ST. ¿Listo? Entonces, ¿qué calculan uno? De aquí hacia arriba. Miren, por ejemplo, que este ST parece bajo. No, pues parece deprimido. ¿Listo? Entonces, y realmente no. ¿Listo? Es a partir del ST. Si el paciente tiene taquicardia, es más confiable el PR. ¿Listo? Si no, es el ST. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Elevación del segmento ST en B3. ¿Qué dijimos? B3, B4 y B5. ¿Saben dónde? ¿Qué cara? Anterior. Muy bien. ¿Qué tiene este paciente? Bueno, no dijimos una cosa acá. ¿Cuánto es que tiene que estar esto elevado para decir que es significativo? 2.5. Si tengo ¿cuántos años? Más de 40. 2. Si soy mujer, 1.5. Muy bien. ¿Qué tengo acá? No entendí. Tengo como deprimido, ¿cierto? En B2, en B3. No parece. El B1 parece como bien, ¿no? Okay. Pues por lo menos de aquí yo El B5 tiene un poquito. En B4 tiene las aplanadas. Muy bien, ¿qué más le ven? Bueno, volvimos. PQRST, PQRST, ¿sí o qué? Parece regular. ¿Sí o qué? 300, 150, 100, por ahí 80, 90. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que siempre lo que yo veo en las primeras precordiales, cuando está deprimido, puede ser el reflejo de lo que está elevado en la cara posterior. ¿Listo? Sí, no. Pues se debe ver al contrario. ¿Listo? Este paciente lo que tiene es un infarto posterior. ¿Tiene elevación del ST? No. En cara posterior. ¿Listo? Cambios en B1, B2 y B3. Si yo le tomo el electro a este paciente derivadas posteriores, tengo elevación del ST en esas derivadas. Y eso es un infarto del ST. ¿Listo? Infarto con infradesnivel en las primeras precordiales siempre hacer derivadas posteriores. Si tengo elevación en las posteriores, se comporta como un infarto con elevación del ST posterior. ¿Por qué es importante saber eso? Porque ustedes llegan y su compañero les dice, no, es que no es un ST. A ver, pues la elevación. ¿Listo? No tiene elevación, claro. Mijo, es que se le olvidó hacer las posteriores. ¿Listo? Iba a decir otra cosa. Se le olvidó hacer las posteriores. ¿Listo? Y eso se comporta como un ST. Este hasta acá son izquierdas y este hasta acá son derechas. Pues sí, hasta ahí donde está la rayita, ahí empiezan las derechas. Y esto es B4, B5, B6, de las derechas. ¿Qué tiene? ¿Qué le ven a este lado primero raro? Yo tengo una pregunta. Dime. En ese caso, en ese sentido, ahí que se supone que nosotros cambiamos la electrónica de ST, ¿cómo se va a decir esto? Si vamos a ver. Entonces, en este que es infra, lo miras entre la T y la P. Sí, sí, pero no el PR, que es lo que uno se sabe. ¿Listo? Entre la T y la P. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo está? Infra. ¿Sí o qué? ¿Eso qué es de uno? Muy bien. ¿Esto cómo está? Sí, ¿eso cómo está? ¿Eso cómo está? De 2, de 3, a ver, ¿qué tiene? Cara inferior. Hago la derecha. Y
tiene elevación en B4, en B5 y B6. ¿Qué es esto? Esto es un infarto de cara inferior con compromiso o extensión al ventrículo derecho. Siempre. Entonces, segunda enseñanza. B1, B2 y B3 hago posteriores. B2, D3, ABF hago derechas. ¿Listo? Vamos a mirar si tiene extensión al ventrículo derecho. Muy difícil. Otra vez. B1, B2 y B3 hago posteriores para mirar que tenga compromiso posterior. ¿Listo? Cambios en D2, D3, ABF habla de infarto inferior. ¿Listo? Y si es inferior, ¿qué tengo que mirar? Que no haya compromiso del lado derecho. Por eso hago derivadas derechas. ¿Listo? Si estas derivadas derechas no tienen elevación, significa que es cara inferior sin extensión al ventrículo derecho. ¿Esto por qué es importante? Por la morfina 1, aunque ahorita se les va a olvidar la morfina. ¿Y por qué más? Por los nitratos. ¿Listo? Porque el paciente que tenga esto fácilmente solito se va a chocar y va a ser hipotensión y choque cardiovénico. Si le ponemos nitroglicemia a este paciente, mal. ¿Listo? Bueno, entonces el diagnóstico electrocardiográfico ya vimos cómo era la elevación del ST, ¿sí o qué? Ahora es importante saber que pueden haber condiciones donde ese ST no es tan fácil de interpretar, como en el bloqueo de rama izquierda. ¿Alguien sabe cómo hago yo para saber si tengo un bloqueo de rama izquierda y estoy infartado? Con los criterios de Sgarbosa. ¿Quién era Sgarbosa? ¿Saben? Es una doctora. Es una doctora. ¿Listo? Resulta que doña Sgarbosa se esforzó un montón por tratar de hacer que eso funcionara. Pero se han dado cuenta que no funciona tan bien Sgarbosa. ¿Listo? Entonces, tenemos otros nuevos criterios, que son los criterios del STT, que ya se los voy a enseñar. ¿Listo? De los criterios de Sgarbosa, después para la vida, para que se los aprendan, o el que se los sabe de memoria muy juicioso, eso trata de mirar si esa elevación es concordante o discordante y le da ciertos puntos a esa elevación para saber si es por infarto o no. De entrada, todo paciente que tenga un bloqueo de rama izquierda y llegue con dolor torácico está infartado hasta que se demuestre lo contrario. Le des Sgarbosa o no, le des STT o no, le des esas otras cosas. Si tiene un dolor típico de bloqueo de rama izquierda, está infartado. ¿Cómo se ve el bloqueo de rama izquierda? QRS ensanchado. Entonces, primero, el QR es ensanchado. ¿Qué es ensanchado? Mayor de 12. ¿Mayor de cuánto? 2.2. ¿Eso es cuánto? 120 milisegundos. ¿Qué más? B5, B6. Eso tiene unos criterios, que si es B5, B6 y en B1 usualmente es en lo que diga. ¿Sí o qué? ¿Qué pasa? A mí me lo enseñaron así y nunca se me ha olvidado. ¿Listo? Bloqueo de rama derecha y bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama derecha en B1 se eleva y produce las orejitas del conejo. En el bloqueo de rama izquierda se ve ampliado y se ve hacia abajo. Obviamente eso no da el 100% de las veces, ¿cierto? Pero si el QRS está ancho y está hacia abajo, sospeche que es un bloqueo de rama izquierda en B1. Ya después juicioso va y busca los criterios que se le olvidaron y revisa si sí cumple todos los criterios o no. ¿Listo? Derecha, izquierda. Izquierda hacia abajo y derecha hacia arriba. ¿Listo? Es que hacer así es como maluco, pues se me torce las manos, es por eso me acuerdo. ¿Listo? Derecha, izquierda. Lo que mejor predice de doña Sgarbosa es la elevación concordante del ST. Pero hay otros criterios que es este del STT. ¿Qué pasó con Sgarbosa? Cuando hicieron varios estudios para tratar de mirar cuánto era la sensibilidad y la especificidad, miren que le iba muy mal. Miren que tener Sgarbosa positivo, 23%, 20%, 17%, 14%, o sea, había muchos pacientes que no tenían Sgarbosa y que estaban por fuera, ¿listo? Y que aún así estaban infartados, ¿listo? Pero había muchos pacientes que no tenían Sgarbosa y que aparentemente sí podían escribir, entonces uno se quedaba como con la duda, si será que sí, será que no. Entonces, por eso ahorita utilizamos, es la razón STT. ¿Qué es la razón STT? Yo miro desde que empieza la línea isoeléctrica, ¿sí o qué? Entonces, esta es la línea isoeléctrica. ¿Listo? Mido cuánto tiene elevado el segmento ST y cuánto tiene la S profunda en la derivada. ¿Listo? ¿Y qué hago? Saco la relación, o sea, divido ese ST, que en este caso dio 3.2 cuadritos, sobre 10, que es esta T. Y esto me dio menos 0.32. Esto es otro ejemplo. La línea isoeléctrica. ¿Listo? ¿Y qué mido? Mido cuánto mide la S y cuánto mide el ST. ¿Listo? Saco la
el ST es 4, listo. Y la S, perdón, que en este caso está hacia arriba, mide 10. Divido este 4 sobre 10. Si esto me da menor de menos 0.25, tengo una sensibilidad y una especificidad mucho mejor que en el otro para detectar el infarto. ¿Listo? Entonces, ¿qué saco? STT. Esta diapositiva la van a tener en la vida del celular para que no se les olvide. ¿Listo? STT. Sobre todo para que miren cómo se mide cuando es positiva o es negativa la S. ¿Listo? Hay unos electros que son electros especiales, que son electros que no tienen elevación del ST, pero que lo tienen que hacer a uno pensar que algo está mal y que ese paciente tiene que ser remitido rápido. ¿Listo? Dentro de esos, quiero que recuerden Winter y Wellens. ¿Alguien sabe qué es eso? Wellens les suena. Entonces, las ondas T profundas e invertidas de B1 a B4. ¿Listo? O que yo tenga una T que es bifásica. Miren que esta T sube y vuelve y baja. De B1 a B4. Cuando esto pasa, no tiene elevación del ST, pero ese paciente tiene tapada la descendente anterior en tronco proximal. O sea, si ese paciente no se destapa rápido, ese paciente le va a ir mal. ¿Listo? Así no tenga elevación del ST. Entonces, T profundas o T bifásica, síndrome de Wellens. Winter. El Winter lo que produce es alteraciones entre el ST y el T. Usualmente lo que hace es que hay una T que es alta entre B1 y B4 y puede haber una elevación que se da en ABR y en ABL. En general, cuando hay elevación del ABR, no se aprendan toda esa carreta, con que haya elevación del ST en ABR, este paciente tiene una lesión del tronco principal. ¿Listo? O sea, se va a tapar, ¿qué es el tronco principal izquierdo? Sí, compleja ahí y descendente anterior, o sea, está tapada antes de las dos. ¿Listo? Entonces, ABR alto tiene lesión del tronco. ¿Listo? Entonces, por eso es importante también remitir. Entonces, otros son carretas. Entonces, el electrocardiograma se toma y se interpreta en los primeros 10 minutos que llega el paciente con el dolor torácico. Que es que a mí me da mucho miedo y yo no me acuerdo si estoy diciendo eso bien o no. Entonces, por eso uno siempre tiene el teléfono de un amigo para llamar y mandarle el electro y decirle que le ayude. ¿Listo? La mayoría de los pueblos, gracias a un programa muy bonito que está haciendo la Universidad de Antioquia, tienen telemedicina. Y hay médicos las 24 horas donde ustedes les mandan una foto del electrocardiograma y un internista o un cardiólogo les ayuda a interpretar el electro si tienen dudas. ¿Listo? Cuando uno, por ejemplo, yo en el pueblo no tenía eso, pero tenía un amigo en la cardio. Entonces yo llamaba y el cardiólogo que estuviera en urgencias le decía, profe, así no me conociera, y le mandaba la foto del electro y él me ayudaba. ¿Listo? Entonces si tienen dudas, no se aguanten y busquen a alguien. ¿Listo? Alguien, siempre. En rural no es de saber muchas cosas, de tener el teléfono de mucha gente. Toma. Se toma el electro cada 15 a 30 minutos durante la primera hora en el paciente que sigue sintomático, cuyo primer electro no fue diagnóstico, sino solamente a los 20 minutos para saber que es una elevación persistente. ¿Listo? Ese paciente, ¿cómo está? Monitorizado siempre. ¿Listo? Siempre monitorizado. ¿Qué hago después de que yo sé que tiene un infarto con elevación del ST? Clasifico el paciente según el Killy. ¿Saben qué es el Killy-Kimball? Bueno, ese sí nos acordamos todos, es para saber si tiene falla cardíaca o no. ¿Listo? Entonces, dependiendo si tiene signos de falla cardíaca, edema pulmonar o choque cardiogénico. 1, 2, 3 y 4. ¿Eso para qué sirve? Porque el que llega al Killy 4 se va a morir el 95%. El que llega al edema pulmonar el 45%. El que llega al 2 el 20%. El que no el 5%. Por eso nos ayuda a saber qué tanto hay que correr con cada paciente. ¿Listo? Entonces siempre aquí. Yo necesito radiografía de tórax para esto. No necesita radiografía de tórax. Listo. Mi única radiografía de tórax era la de la odontóloga, entonces yo solo podía tomar plaquitas de tórax si alguien se fracturaba un dedo. Rayos X si alguien se fracturaba un dedo. Porque era lo único que cabía en esa maquinita que ya tenía. Listo. No hay radiografía de tórax en todos los pueblos, solamente en el segundo nivel de atención. Esto es clínico. ¿Listo? ¿Cómo? Crépitos, tercer ruido, galope, que tenga galope, corra porque ese paciente está mal. ¿Listo? O el que llega, pues claramente, hipotenso o con signos de hipoperfusión distal, está en choque cardiogénico 4. Entonces,
¿Qué paraclínico solicitar? Le pido troponina al paciente que tiene infarto con elevación del ST. Yo ya sé que tiene una elevación con ST. Le pido troponina. ¿Quién dice que no y quién dice que sí? Sí, porque puede ser un marcador de daño. Entonces, ¿le pido troponina para definir el tratamiento? No. ¿Listo? No. Pero sí se pide troponina. ¿Por qué? Porque es un marcador de daño y me ayuda a saber qué tanto compromiso tiene el paciente. ¿Listo? Lo pido, pero más para saber cómo va a evolucionar. No porque realmente eso vaya a definir qué tratamiento le voy a dar. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo le hice esa troponina y me dio negativa? No importa. Ese paciente tiene un infarto con elevación del ST. Puede que haya llegado en el momento agudo con elevación y que todavía no haya incrementado las troponinas. ¿Listo? Por eso no se ajusten. ¿En qué puede ser útil la troponina? En el paciente que llegó con el infarto con elevación del ST, yo le hice la coronaria, le puse el stent y vuelve y me hace dolor torácico en un rato. Yo le puedo hacer otra troponina para saber si se incrementa y en ese caso mirar si se reinfartó o no se reinfartó. ¿Listo? Para mirar qué tanto se elevó. Aunque en caso de reinfarto es mejor la CPK-MB. Pero para la vida pídanla en el paciente para saber cómo hacer el pronóstico. ¿Listo? Pido la función renal para definir cómo voy a anticoagular el paciente y con qué. ¿Cómo así todos los antiinfartados se anticoagulan? Sí. Y ninguno lo anticoagula. ¿Listo? Sí, pues Santeria. ¿Con qué? No, lo anterior con... Dijeron NASA, bueno, no escucharon El anticoagulación. anticoagulante, sí. Perfil lipídico completo, ¿para qué necesito el perfil lipídico completo? Y si tiene perfil lipídico completo normal, ¿le pongo o no le pongo a torba? Sí. Es para saber que de base de cómo está para definir cómo va a ser el seguimiento. ¿Listo? Glicemia, pues para mirar si es diabético y hemograma, para mirar si tiene trombocitopenia por los medicamentos que voy a utilizar. ¿Listo? ¿A quién no le enseñaron esto? A todos, ¿sí o qué? Bueno. Ya vamos a empezar en orden. Morfina. Nos habían dicho que la morfina se le da al paciente que tenía dolor, ansiedad o edema agudo de pulmón. La dosis que aparecía en los libros era de 0.05 a 0.1 miligramos por kilo, que esto venía siendo más o menos como 3 a 4 miligramos y según respuesta se iba titulando. Y se repetía cada 5 minutos si era necesario. Los pacientes tratados con morfina, sin elevación del ST anterior, inferior o posterior, tienen un riesgo 48% mayor de morirse que quienes no se les pone morfina. ¿Les ponemos morfina a los infartos? No, a nadie. Ay, ¿cómo si entonces la mona no recibe el infarto? No se le pone morfina al infarto. Se mueren más los pacientes. No utilizamos morfina. ¿Listo? Ninguno utilizamos morfina. ¿A quién le pongo yo morfina? Al paciente que no mejora el dolor con los nitratos y que definitivamente está muriéndose del dolor. Le ponemos morfina por el efecto analgésico, pero no se le pone a todos los pacientes con infarto. ¿Listo? Muy bien. Oxígeno. ¿A quiénes les ponemos oxígeno? Oxígeno. Entonces, ¿qué se supone? Que si yo le doy oxígeno suplementario, pues teóricamente iba a aumentar la entrega de oxígeno al miocardio y que eso iba a disminuir el tamaño del infarto y las complicaciones. Y que como iba a haber menos lesión a nivel del músculo cardíaco, iba a haber menor riesgo de falla cardíaca y arritmias malignas. Esto fue lo que nos enseñaron a todos. Resulta que nos dimos cuenta que la hiperoxemia disminuye el óxido nítrico por la vasoconstricción que hace. Aumenta los radicales libres de oxígeno y hace quimiotaxis y empeora la inflamación. En las guías del 2012 le dabas oxígeno a todo el que tenía una saturación por debajo del 95%. En un estudio que se hicieron, 2 estudios en la voz y piel de tos, se dieron cuenta que quienes recibieron oxígeno recurrieron más en infarto y arritmias durante la hospitalización. Conclusión, le ponemos oxígeno solo al que satura menos del 90%. Ni morfina ni oxígeno para todo el mundo. Solo oxígeno al que satura menos del 90%. ¿Listo? Pilas que no se vayan a equivocar con esta prueba. Menos del 90%. Nitratos. Vamos en orden de la mona, ¿listo? Porque yo sé que así se la aprendieron para que sepan que ya sí y que ya no. Nitroglicerina. Entonces le ponemos nitroglicerina o nitratos a los pacientes que están hipertensos o con falla cardíaca que no tengan hipotensión, infarto del ventrículo derecho o que no hayan utilizado previamente inhibidores de fosfodiesterasas de fosfodiesterasa 5 en las últimas 48 horas. ¿Qué es esto?
Viagra, muy bien, eso es lo que la gente usa. Entonces le preguntan por el Viagra. O los abuelos con hipertensión pulmonar que no utilicen otros parecidos, listo. Entonces siempre, antes de poner nitratos, preguntarle al paciente si utilizó Viagra. Hay que decirle al paciente que si él no dice que se le puso Viagra y le pone el medicamento se va a morir, porque si no, no les va a confesar el abuelo de 70 que toma Viagra. ¿Listo? Siempre le tienen que decir, porque es en serio que no lo confiesan. Y después de hipotensión y ese choque cardiogénico no lo maneja nadie. ¿Listo? Hay dos posibilidades de los nitratos. El dinitrato de isosorbide es esta marquita, usualmente la que tenemos en todos los pueblos. Viene tabletas de 5 miligramos. ¿Listo? 5 miligramos. Y se da cada 5 minutos, máximo 15, o sea, las 3 dosis. ¿Listo? ¿Cómo se da? No se da tomado, se da sublingual o masticado. ¿Listo? El paciente. ¿Por qué? Porque se aumenta la absorción a nivel de la mucosa. Por eso tiene que ser masticado o sublingual. ¿Han tomado alguna vez de este nitrato de isosorbide? Es dulcecito. Entonces no, pues no pasa nada. ¿Listo? No es tan horrible como morder una acetaminofén, pues. ¿Listo? Entonces yo puedo poner nitrato de isosorbide, que es el que viene en tabletas, que es el mismo isorbil. ¿Listo? Importante, el isorbil viene de 5 y de 10. El de 10 es el que utilizamos de forma crónica en el paciente que tiene angina refractaria. Y ese se da oral, cada 12, cada 8 horas, dependiendo de lo que el paciente necesite. Tienen que poner cuidado que sea el de 5 miligramos sublingual. ¿Listo? 5 miligramos sublingual. Máximo cada 5 minutos por 3 dosis. ¿Cómo sé yo que le tengo que repetir la dosis o no se la tengo que repetir? Si sigue con dolor y si no está hipotenso o chocado, ¿cierto? Siempre que vayan a una dosis vuelven otra vez y toman la presión. Nitrato. Entonces ya dijimos que podía poner dinitrato isosorbide o que podía poner nitroglicerina intravenosa. ¿Cómo hago yo para decidir a quién le doy la pastilla de nitrato oral y a quién le pongo nitroglicerina intravenosa? Le pongo nitroglicerina intravenosa al que tiene angina recurrente, es decir, yo ya le di el nitrato oral y ese paciente no mejoró. ¿Listo? Las 3 dosis. Al paciente que tiene hipertensión no controlada o al paciente que tiene signos de falla respiratoria. Porque la nitroglicerina, ese vasodilatador, es lo que necesitamos para mejorar el edema pulmonar de origen cardiogénico que está haciendo el paciente por el infarto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago yo para escoger a quién le pongo oral y a quién le pongo venoso? Angina recurrente, hipertensión no controlada o signos de falla respiratoria. La nitroglicerina se empieza a dosis de 5 a 10 microgramos por minuto. Es decir, esta también la tienen que tener a la mano. 0.5 miligramos por hora. Y voy aumentando de 5 a 10 hasta, pues cada 5 minutos, hasta que el paciente mejore el dolor y no se ponga hipotenso ni se choque. La nitroglicerina viene así, 50 miligramos, eso sí se lee. 50 miligramos por 10 mililitros. ¿Qué hago yo? Diluyo 25 miligramos, o sea media ampolla, en 250 destroza. O diluyo una ampolla en 500. ¿Por qué media en 250 o una en 500? Porque es la forma más fácil de yo recordar que quede 0.1 miligramo por mililitro. ¿Listo? Igual que lo que veíamos en las insulinas, usted puede hacer lo que usted quiera, pero así es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque si yo empiezo a 0.5 miligramos por hora, significa que yo empiezo a 5 mililitros hora. ¿Sí? ¿Y cómo voy aumentando? 5 cc hora hasta que el paciente mejore. ¿Estamos? Una ampolla en 500 o media en 250. Y eso ya quedó 0.1 en 1. Empieza a 5 cc hora y sigo de 5 en 5 hasta que el paciente mejore. ¿Qué pasa si el paciente se pone hipotenso? Yo supervisiono, tiene dolor, sí, otro 5, tiene dolor, sí, otro 5, tiene dolor, otro 5, o sea 15. Y de pronto, doctor, el paciente está 70-40, ¿qué hago? Lo paro o le bajo. ¿Por qué? Porque esto se demora segundos en sangre. ¿Listo? Entonces mejora súper rápido cuando usted lo quita. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer? Estos pacientes, cuando hacen hipotensión, pues hay que suspenderlo, ¿cierto? Por lo menos transitorio mientras recupera la presión. Pero si el paciente llegó con 200, no sé, 30, 150 de presión arterial y está hipotenso, si usted lo para, el paciente va a hacer hipertensión de rebote. Entonces empiece a desmontar. ¿Listo? Nunca se suspende
abruptamente, siempre se va disminuyendo. Usualmente, ¿cómo se disminuye? Los mismos 5 en 5 que empezó a aumentar, de 5 en 5 va disminuyendo. ¿Listo? Fácil. Ya no se les va a olvidar cómo viene. La nitroglicerina no viene en otra presentación, entonces esto es fácil. 1 en 500 o media en 250. Bueno, llevamos 5 por hora. 5, no. Yo aumento de 5 cc y 5 cc en la respuesta del paciente. No cada hora, sino ahí cada 5 minutos, cada 10 minutos, según la respuesta. Y disminuyo igual. ¿Listo? Entonces, ya dijimos, morfina no. Oxígeno solo si satura menos de 90. ¿Listo? Nitratos. Entonces, ya dijimos a quién dinitrato disosorpide y a quién nitrato intravenoso. ¿Listo? La A era de ASA, pero yo se las pongo como manejo antiplaquetario porque ya hay muchas cosas que se pueden poner. La aspirina viene de 100 miligramos, la cardioaspirina viene de 75, 83, no se enreden con esos 100, listo, 100 miligramos. Y la dosis de carga es de 300 miligramos. Si yo ya venía tomando aspirina, solo me dan 100. ¿Listo? No me dan los 200 que me faltan para los 300, ni me dan los 300, ¿listo? Solo me dan 100 si yo ya venía tomando aspirina. Y me dan la dosis de carga de clopidogrel. El clopidogrel viene de 75 miligramos y la dosis de carga es de 300. Les pongo 300 y 600 porque si el paciente va a ir a cateterismo debería recibir 600. Pero si no, esto puede favorecer el riesgo de sangrado cuando se prolonga el tratamiento. Entonces, para la vida, usted le da 300 y escribe muy juicioso en la historia que le dio 300. Y el hemodinamista en la sala decide si le da los otros 300. ¿Listo? Ustedes cumplen con 300, 300. Entonces, ¿qué le damos al paciente? 300 de ASA y 300 de Clopi. ¿Cuántas tabletas de ASA? 3. ¿Cuántas de Clopi? 4. ¿Listo? ¿Cómo sigue la aspirina a partir de este momento? 100 miligramos día. ¿Y cómo sigue el clopidogrel después de la carga? 75 miligramos día. Me dieron la carga hoy de 300. ¿Cuándo me van a dar la aspirina? De 100. ¿Hoy o mañana? Y el clopi. Me dieron hoy los 300. ¿Cuándo me dan los 75? ¿Hoy o mañana? Mañana. Listo. Se empieza a partir del otro día. Hay dos medicamentos más que son el Prasugrel y el Ticagrelor. Tenemos estos dos medicamentos disponibles en Colombia. El Prasugrel se da una dosis de carga de 60 y se da la dosis de mantenimiento de 10 miligramos día. Si pesa menos de 60 kilos, 5 miligramos. No se puede dar en los pacientes que tuvieron ACV o que son mayores de 75 años. Y el Ticagrelor se da una dosis de 180 de carga y un mantenimiento de 90 cada dosis. Tenemos Prasugrel y Ticagrelor. Si ustedes hablan, muchos médicos piensan que es mejor utilizar Prasugrel y Ticagrelor. Es más, ahorita se los muestro. En las guías de infarto colombianas dicen que deberíamos dar Prasugrel o Ticagrelor. Ahora quiero que piensen. A duras penas le dan la aspirina a los pacientes. ¿Les van a dar el Prasugrel y el Ticagrelor? Por eso no está disponible en todas partes. Los estudios que han dicho que la mortalidad disminuye más con estos están bastante sesgaditos. Entonces por eso todavía no les creemos mucho. Así en todas las guías digan que podía utilizarse este, son medicamentos que están costosos y que no están ampliamente disponibles. ¿Listo? Enoxaparina, anticoagulante, a todos los pacientes. ¿Cómo le pongo el anticoagulante? Si tienen menos de 75 años, con infarto, con elevación del ST. Le doy 30 miligramos de bolo intravenoso. ¿Intravenoso? Sí, intravenoso. ¿Listo? 30 miligramos intravenoso. ¿Cómo así es que pesa 70 kilos? 30 miligramos intravenoso. Pesa 180 kilos, 30 miligramos intravenoso. Pesa 50 kilos, 30 miligramos intravenoso. ¿Listo? Siempre, 30 miligramos intravenoso. ¿Cómo se sigue? Se sigue de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Y esto se deja hasta que el paciente sea revascularizado, o sea, hasta que le pongan el stent. O si no va a ser revascularizado hasta 8 días. Profe, ¿Listo? no importa en la solución que se diluya. No se diluye. ¿No? Listo. Viene la toallita, la premezcla ya lista. Eso no se diluye, se pone directo. ¿Listo? Y nunca se debe exceder los 100 miligramos por inyección. O sea, si yo peso 120 kilos, me ponen 100 cada 12. 130 kilos, 100 cada 12. ¿Listo? Si tengo más de 75 años, no se utiliza bolo intravenoso. ¿Listo? Sino que me ponen la dosis subcutánea, pero no de 1 miligramo por kilo,
sino de 0.75 miligramos cada 12 horas, máximo 75 por inyección. Si mi tasa de filtración es por debajo de 30, pero por encima de 15, puedo utilizar la dosis de 1 por kilo de 0.75, pero solo una vez al día. ¿Listo? Hasta acá, morfina, oxígeno, ASA, clopidogrel, enoxaparina, está en todos los primeros niveles de atención. ¿Listo? O sea, todo eso lo pueden hacer ustedes. Si mi paciente tiene falla renal, entonces hay que utilizar heparina no fraccionada para poder anticoagular al paciente. ¿Cómo anticoagulo a mi paciente? Le pongo un bolo venoso de 60 unidades por kilo, máximo 4.000 unidades, y sigo una infusión de 2 unidades por kilo por hora por 24 a 48 horas. La heparina no fraccionada se sigue con TPT. Lo ideal es que esté entre 50 y 70 segundos o 1.5 a 2 veces el control del paciente para poder decir que está realmente anticoagulado. La heparina no fraccionada, solo se los escribí, viene en ampollas de 2.500 y de 5.000 unidades. ¿Listo? Eso se diluye en solución salina. Y ustedes lo ponen, pues lo mezclan en lo que quieran. ¿Listo? Lo importante es que sepan que quedan 60, que sean 60 unidades por kilo dosis inicial y luego 12 unidades por kilo. ¿Listo? ¿Qué hago yo? Usualmente cojo 100 unidades para que queden 100 unidades por mililitro. O sea, pongo 1000 en 1000 para que quede 1 a 1, o pongo 1000 en 100 para que quede 10 a 1, 100 a 1. O sea, que a mí me quede fácil hacer el cálculo de cuántas veces son. Pero eso lo pueden poner la que ustedes quieran. ¿Listo? 2.500 y 5.000 unidades. Y eso lo diluyen en solución salina. ¿Listo? El fondaparinox se utiliza, ¿saben qué es el fondaparinox? Es otro medicamento que se puede utilizar como anticoagulante, es el de elección en los pacientes que hacen trombocitopenia inducida por heparina, y se utiliza un módulo de 2.5 miligramos y de 2.5 al día, pues y luego se sigue de 2.5 al día subcutáneo por 8 días. Si yo voy a utilizar streptokinasa para hacer trombolisis, debo utilizar fondaparinox, no los otros anticoagulantes. ¿Listo? Entonces, llegó el paciente, ya dije que tenía un infarto con elevación del ST, le hice la clasificación del KILIP, ¿sí o qué? Empecé, mona, ya dijimos que morfina de oxígeno no, le puse el nitrato que necesitaba, le puse la terapia de antiagregación. Ahora voy a decidir qué va a pasar con él. Si lo voy a llevar a que le haga cateterismo o si lo voy a hacer fibrinolisis. ¿Quiénes creen que como médicos generales podemos hacer fibrinolisis? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y el resto qué creen que quién hace la fibrinolisis? ¿Quién? Entonces, todo médico debería estar en capacidad de hacer fibrinolisis. Todo médico. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién les va mejor? ¿A los pacientes con cateterismo o con fibrinolisis? Cateterismo. ¿El cateterismo por qué? Se mueren igual, por PCI y por fibrinolisis. ¿Qué pasa? Que el que yo le hago PCI lo destapé, lo destapé. El que le hago fibrinolisis, igual tengo que llevarlo a cateterismo para saber qué más falta por destapar. ¿Listo? Esa es la diferencia. Cuando yo recibo a mi paciente con el dolor torácico, sí, ok, hice el diagnóstico de infarto porque hice el electrocardiograma en menos de 10 minutos, se supone que la meta depende de si yo estoy en un hospital que puede hacer cateterismo o no puede hacer cateterismo. Si yo estoy en un hospital que no puede hacer cateterismo, debo por lo menos esperar que en menos de 120 minutos yo tenga a mi paciente reperfundido y que ojalá en menos de 90 minutos yo ya tenga el balón inflado y el stent puesto. ¿Listo? Que esos 90 minutos son lo que conocemos como el tiempo puerta-balón, ¿sí o qué? ¿Listo? Que es lo que yo me debería demorar en tener el vaso abierto y en poner el stent. Menos de 90 minutos. ¿Qué pasa? Si yo estoy en la clínica cardiovascular, que esto ocurre las 24 horas del día, en el San Vicente, en la León 13, estas metas para los centros que tienen cateterismo o el servicio de hemodinamia no son 90 minutos, sino 60 minutos. ¿Listo? El paciente que llega a uno de estos centros en menos de 60 minutos debe estar ya reperfundido en la clínica cardiovascular,
el tiempo medio de la puerta al balón inflado son 15 minutos. ¿Listo? Cuando ustedes tengan un dolor torácico, vayan a la carga. El Pablo Tobón, el Pablo en la clínica bolivariana y la carga hicieron un pacto. Y cada uno es fuerte en una cosa distinta y no se pisan las mangueras. ¿En qué sentido? La Boli es súper buena en maternas, ni en la cardio, ni en el Pablo atienden maternas. Lo que llega de cardio al Pablo son los hemodinamistas de la cardio que bajan al Pablo, ¿listo? Y hacen el trabajo. Y todo trasplante de órgano no cardíaco ni pulmón se hace en el Pablo, ¿listo? Entonces, si lo llevan al Pablo, el Pablo tiene 90 minutos, ¿listo? Y hay que esperar a que el hemodinamista baje de la cardio al Pablo, ¿listo? Mientras que si llega a la cardio, llega ¿listo? Entonces, si tengo coronario, pues si tengo hemodinamia, 60 minutos. Si no tengo hemodinamia, pues menos de 120 minutos. Conclusión, a mí me llega al pueblo. Y resulta que yo estoy en un pueblo que estoy en San Jerónimo, por ejemplo, que si era Chucho el que estaba manejando, llegaba aquí en 40 minutos. Entonces, si yo tenía a Chucho, yo le montaba todo al paciente y me traía al paciente para la cardio, porque alcanzaba a llegar en menos de 120 minutos. Pero resulta que puede que a mí me toque hacer el rural en Purrimiandó. Y resulta que Purrimiandó está a 3 horas del segundo nivel más cercano y a 8 horas de Medellín. Entonces, este paciente se quedó tapado. No. Ese paciente que la coronario se va a demorar más de 120 minutos, hay que hacerle fibrinolisis. ¿Y quién le hace la fibrinolisis? Ustedes. ¿Listo? Ustedes. ¿Quién está entrenado para hacer fibrinolisis? Todos los médicos deberíamos ser capaces de hacer fibrinolisis. ¿Listo? A ustedes los pueden demandar por no hacer fibrinolisis, porque es mala práctica médica, porque es un procedimiento que deberían ser capaces de hacer. ¿Listo? Distinto a que usted muy bonito en su historia clínica escriba, no cuento con fibrinolíticos, y ahí sí, no hay nada más que hacer. ¿Listo? Pero entonces ustedes muy juiciosos del primer día rural, como les he dicho 1000 veces, van a ir a farmacia, van a sacar la lista de los medicamentos y de eso tengan por lo menos una ampollita de Activise, ¿listo? Para que eso no les vaya a pasar. Entonces, la fibrinolisis previene 30 muertes de 1000 pacientes en las primeras 6 horas en los que la coronario no está disponible. Mayor beneficio en los pacientes de alto riesgo, ancianos o que tienen menos de 2 horas de síntomas. Y se recomienda a los pacientes que tienen menos de 12 horas de síntomas y no pueden acceder a una PCI menos de 120 minutos. También les puede pasar. Ay, doctora, es que lo bajamos de la vereda en hamaca y él lleva 3 días con dolor. Ese paciente no se beneficia de hacer fibrinolisis. Tiene más riesgo de que les haga una arritmia fatal después de las 12 horas del dolor torácico y es mejor que lo remita. ¿Listo? Entonces, antes de las 12 horas pueden hacer fibrinolisis. Entonces, para hacer trombolisis, tengo primero que saber a quién definitivamente no le puedo hacer trombolisis en el pueblo. ¿A quién no le puedo hacer trombolisis? ¿A quién ha tenido antecedente de un sangrado cerebral o un SB isquémico en las últimas 6 semanas, en los últimos 6 meses? Que tenga un tumor o una malformación arteriovenosa en el sistema nervioso central. Un paciente que tenga un trauma reciente o una cirugía reciente, mayor, en general en el último mes. Que tenga un sangrado gastrointestinal severo. Que tenga un desorden de la coagulación, excluyendo la menstruación, pues la mujer que está menstruando, que sangre un poquito más para resalvar el corazón, no vayan a contraindicar eso, ¿listo? Que tenga disección de aorta, o que se haya hecho punciones en sitios delicados o altamente susceptibles de sangrado mayor, como el hígado y la punciones lumbares, ¿listo? Relativas, el paciente que tiene isquemia cerebral transitoria en los últimos 6 meses, que está anticoagulado, eso no contraindica, pero es una contraindicación relativa. Que está en embarazo dentro de la primera semana de posparto, que está hipertenso, más de 120, 110, si el paciente es 180, 110, si está más de 180, 110, ¿qué hago? Le pongo la nitroglicerina, le controlo la presión arterial y lo trombolizo, ¿listo? Que tenga enfermedad hepática avanzada o cirrosis, endocarditis infecciosa, una úlcera péptica activa o que yo ya le haya hecho resucitación prolongada porque llegó en paro. ¿Qué es una resucitación prolongada? ¿Cuánto tiempo de mensaje es una resucitación prolongada? Si yo llego a su servicio de urgencias en paro, ¿cuánto tiempo me van a reanimar? 10 minutos, por favor.
Si después de los 10 minutos no chapaleo, no me hagan nada. ¿Listo? Después de los primeros 5 minutos se acaba toda la reserva neuronal. Después de los primeros 5. Más de 5 minutos ya va a quedar con daño neurológico. Más de 10, muy posible el daño va a ser persistente. Entonces, si usted lo reanimó más de 10 minutos, no con la trombolisis, que ahí no va a quedar mucho, ¿sí? ¿Con qué puedo hacer fibrinolisis? Puedo hacer fibrinolisis con cualquiera de estos medicamentos. Con streptokinasa, alteplasa, reteplasa o tenecteplasa. Tenemos alteplasa y streptokinasa en todas partes. Alteplasa es el mejor. Streptokinasa tiene mayor riesgo de retrombosis y sangrado en el momento agudo. Entonces, por eso utilizamos alteplasa. ¿Cómo se pone la alteplasa? Se pone 15 miligramos intravenoso molo y luego le pongo 0.75 miligramos por kilo en 30 minutos, máximo 50 miligramos y luego 0.5 miligramos por kilo, máximo 35 miligramos en los siguientes 90 minutos. Esto me faltó, esto es súper importante. En los siguientes 90 minutos. O sea que ¿cuánto tiempo me demoro yo trombolizando un paciente? Más o menos como 2 horitas. Listo. ¿Cómo viene el Activise? El Activise viene en estos viales, viene de 50 miligramos. Listo. Eso tiene un liquidito en el que se prepara. Ustedes simplemente hacen la cuenta de los 15 miligramos, calculan el 0.75 por kilo y luego el 0.5 por kilo. Listo. 30 y 90 minutos. Esta diapositiva también la van a tener a la mano. Listo, para que no se les olvide. Si no tienen alteplasa, lo que va a haber va a ser streptokinasa. Y se pone 1.5 millones de unidades en 3 a 60 minutos. ¿Listo? ¿Qué dije? En 30 a 60 minutos. ¿Qué hago yo? Yo después de que pongo la tropolisis, ¿qué debería mirar? Que mi paciente realmente vuelve a perfundir. ¿Sí o qué? Entonces, para saber que mi paciente vuelve a perfundir, ¿qué debo buscar? Que el ST se haya resuelto más del 50% a los 90 minutos. Es decir, que si mi elevación del ST era, no sé, de 8 cuadritos, esté en 4 a los 90 minutos. ¿Listo? Primer criterio. Segundo, que haya mejorado los síntomas, que haya mejorado el dolor torácico. Tercero, que tenga arritmias de reperfusión 2 horas después de la fibrinolisis. Y cuarto, que tenga un flujo TIMI3 en la arteria impactada post-stent, que esto lo miren en la coronaria. Las arritmias de reperfusión, la más común es que hagan taquicardia ventricular. Por eso es que hay que estar entrenado en qué van a hacer con la taquicardia ventricular cuando el paciente la haga. El paciente que usted le trombolizó su taquicardia ventricular, siéntase muy bien, un poquito asustadito, pero siéntase muy bien porque está haciendo bien las cosas. ¿Listo? Fármacos complementarios, betabloqueadores, estatinas y ECADARA y los antagonistas de mineralocorticoides que tenemos espironolactona. De esto no vamos a hablar. ¿Listo? Eso hay que ponérselo a los pacientes, pero lo pueden poner en el sitio cuando ya se vayan a manejar y todo lo ratos. Entonces aquí volvemos, le hago el electro, defino si tiene o no tiene, si es candidato para hacerle coronario dentro de los primeros 120 minutos y si no hago fibrinolisis. Y le pongo los tratamientos que necesita mi paciente, que esto es lo mismo que les he venido diciendo, solo que es el truquito de la vida. Infarto sin elevación del ST, lo mismo. Dolor torácico, este es mucho más fácil. Dolor torácico, electro y paraclínicos. Y me doy cuenta que tiene un infarto sin elevación del ST. ¿Por qué? Las trombolinas me dieron positivas y el electro no tenía cambios. ¿Listo? Manejo médico inicial y decidir la estrategia de repercusión. Los biomarcadores son súper importantes. ¿Cuánto digo yo que varió una troponina y que eso fue realmente significativo? El cambio debe ser del 20%. 20% por encima o 20% por debajo. ¿Listo? ¿Cuánto es la troponina normal? Muy bien, no hay valor de troponina normal. Eso varía de hospital en hospital, de la prueba que se tenga y del punto de corte que se tenga. Entonces eso lo tienen que saber ustedes de cada institución. No hay un valor de troponina normal para todo el mundo. Y depende si es una troponina sensible o es ultrasensible. Entonces no se tiene que aprender un valor normal. El punto de corte que les den en el laboratorio es ese. Cuando la troponina está por encima de 5 veces del límite superior, lo más probable es que ese paciente tenga un infarto. Si está hasta 3 veces por encima, entonces usted tiene que buscar que ese paciente tenga otra causa de elevación de la troponina. ¿Cómo se hace el esquema? Cada cuánto se hacen las troponinas. Entonces se hace antes, pues en el momento cero de la llegada del paciente y a las 3 horas, que es el esquema cortado. Ya no esperamos 6 o 4 horas, que era lo que esperamos antes para hacer troponinas. Eso sí es sensible y ultrasensible. ¿Qué pasa? Que para yo ser sensible o ultrasensible, el paciente debe dar por lo menos 1 hora de síntomas.
Que si mi paciente llegó porque lleva dolor hace 10 minutos, ¿en qué momento le hago la troponina? Cuando cumpla la hora. ¿Por qué no en ese momento? Porque lo más probable es que me vaya a dar negativa. Porque solo después de la primera hora es que empieza a ver el incremento. Si esa primera troponina me da negativa, ¿qué pasa? ¿A cuánto tiempo hago esa troponina que hice, el control que hice después de que llegó el paciente? A las 3 horas. Y puede que este paciente a la hora ya tenga una elevación y perdí 2 horas. ¿Listo? Entonces por eso debo esperar que lleve 1 hora de síntomas y el siguiente control a las 3 horas. Si mi paciente lleva más de 1 hora de dolor, pues el lavabo apenas llega. ¿Listo? Entonces, clínica compatible, cambios electrocardiográficos, biomarcadores, escalas de riesgo y determino si tiene infarto o no con elevación del ST. ¿Qué hago? La mona recibe el infarto. Volvemos. Morfina. No le pongo morfina a todos los pacientes. Oxígeno. Solo si satura menos del 90%. Nitratos. Igual. 5 miligramos cada 5 minutos por 3 dosis. O nitrato venoso. ¿Aquí el nitrato venoso? Infarto recurrente, hipertensión no controlado, signos de insuficiencia respiratoria. Aspirina. Carga de 300 y mantenimiento de 100. Si el paciente ya venía recibiendo, vas a dar solo 100 miligramos de carga. Inhibidores de la P2Y12, o sea, clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. Ya les dije, aquí está cada una de las dosis, pero nosotros utilizamos el clopidogrel. ¿Cuánto? 300 miligramos y después 75. ¿Por qué no pongo 600? Porque 600 es iba para coronario. Entonces dejo que la amistad decida si necesita los otros 300 o no los necesita. Listo. Esta es la guía colombiana. Y miren cómo la guía colombiana pone de primero el ticagrelor o el prasugrel. Listo. Nosotros seguimos amando el clopid. Ustedes ponen clopid, que es lo que van a tener en el cuerpo. Listo. Anticoagulantes. ¿Qué pongo? Enoxa. Primer cambio. No se pone bolo venoso en infarto sin elevación del ST. Solamente se pone el subcutáneo. A las mismas dosis que hablamos ahorita. Listo. La heparina no fraccionada es igual. 60 unidades por kilo y luego 12 unidades por kilo. Puedo utilizar fondaparinox y antes aparecía la bivalirudina. El que les pregunte por esto le dice que eso ya no se usa y que está muy pasado de moda y que lea. ¿Listo? Eso ya no se usa. Punto. ¿Qué le hago a mi paciente? A todos los pacientes. El TIMI. ¿Para qué sirve el TIMI? Te sirve para saber quién se va a morir en el momento del infarto o quién se va a morir después de la revascularización. Mayor de 65 años, 3 factores de riesgo para enfermedad coronaria. Que tenga hipertensión, falla cardíaca, dislipidemia, diabetes o tabaquismo activo. Enfermedad coronaria conocida, es decir, que tenga una estenosis mayor del 50%, que haya utilizado ASA en los últimos 7 días y que tenga una angina reciente severa, aumento en los marcadores y cambios en la elevación del ST por lo menos de 0.5. Cada uno de estos le da un punto y dependiendo del punto yo lo estratifico como riesgo bajo, intermedio o alto. ¿Listo? Grace. Le calculo Grace a todos los pacientes con infarto sin elevación del ST. Esto no se lo tienen que aprender, esto es de las calculadoras. Yo no voy a aprender eso. Hay muchas cosas más que me tengo que aprender que son más importantes. Sé dónde buscar esta escala. ¿Listo? Grace. ¿Para qué sirve Grace? Grace sirve para mirar, dependiendo de la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la creatinina, el kilo. Y si tuvo o no para el ingreso, las troponinas y el cambio en el ST, cada una de estas variables le va a dar un punto. Nadie se va a aprender eso. Y dependiendo de la sumatoria de estos puntos, yo clasifico mis pacientes como riesgo bajo, intermedio o alto. Bajo si estoy entre 1 y 180, intermedio entre 109 y 140 y alto 140 a 372. ¿Esto para qué sirve? Para que una vez yo clasifique a mi paciente, junto con estas características de riesgo, define en qué momento tengo que revascularizarme. Todo paciente con infarto sin elevación del ST necesita ser remitido, pero no todo necesita cateterismo e inmediatamente llega. ¿A quiénes les hago cateterismo inmediatamente llegan? Si tengo inestabilidad hemodinámica, dolor recurrente, arritmia o paro cardíaco, complicaciones mecánicas del infarto, se rompen las cuerdas tendinosas de las válvulas o hacen ruptura de los músculos papilares y estos pacientes tienen falla cardíaca aguda y soplo. Es horrible, es lo peor que le puede pasar a uno. A mí me pasó eso en el hospital y yo casi quería llorar porque eran las 3 de la mañana y nadie llegaba. Y ese paciente lo único que lo salva es cirugía emergente para que vuelvan a colocarle las cuerdas. Listo. Es lo peor. Insuficiencia cardíaca aguda y cambios dinámicos o recurrentes en la onda T, especialmente elevación intermitente del ST.
Entonces mire que ese paciente es de muy alto riesgo. Listo, es no ST, pero se tiene que remitir porque necesita coronaria en las primeras 2 horas. Riesgo alto, troponina compatible con infarto, que suba o que caiga, o sea, suba el 20% o baje el 20%, que tenga cambios dinámicos o un Grace mayor de 140. Por eso le tenemos que calcular el Grace. Intermedio, diabetes, falla renal, fracción de eyección deprimida, angina posinfarto, que haya tenido una coronaria previa o un bypass previo. Y criterios de bajo riesgo, cualquiera de esas otras características. ¿Para qué sirve esto? El que tiene muy alto riesgo, cateterismo a las 2 horas. Alto riesgo, en las primeras 24 horas. Intermedio, en las primeras 72 horas. Y bajo riesgo, puede incluso hacerle una prueba no invasiva y estratificarla de forma ambulatoria. ¿Listo? ¿Se trombolizan los pacientes con infarto sin elevación del ST? No. ¿Listo? Entonces, resumen del ST. Ay, eso me enloqueció. Bueno. Evaluación, validación del diagnóstico, evalúa el riesgo con Grace y con TIMI, tratamiento antitrombótico, defino si requiere estrategia invasiva o no, cómo lo voy a revascularizar y cuándo se hace el alta. Igual, hago troponina a las 0 y a las 3 horas. ¿Sí o qué? Grace es para el riesgo de trombosis. Se me olvidó hablarles del Crusade, porque ya era mucho tema, pero el Crusade es para determinar el riesgo de sangrado del paciente. ¿Listo? Igual, Clopi hace las mismas dosis que habíamos dicho. Estrategia invasiva, a quién a las 2 horas, a quién en las 24 horas y a quién en las 72 horas. ¿Listo? Y a todos, ASA, aspirina, ASA, estatinas, IECAP, consejos para que deje de fumar y controlar los factores de riesgo. ¿Listo? ¿Aprendieron mucho? Organícense grupos.